Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Mario, ¿qué tal? Vamos a hablar de Mystic River, ¿vale? Una de las mejores, para muchos, la mejor película dirigida por Clint Eastwood. Yo inevitablemente me inclino siempre más por Sin Perdón. Y me inclino más por Sin Perdón porque, como le comentaba a unos colegas, unos compinches de vicio cinematográfico de Twitter, hace unos momentos, pues se me ha ocurrido poner el cartel de la película y decir que la estaba viendo y demás, y entonces han surgido varias opiniones. Todas las opiniones son enriquecedoras. Y bueno, me planteaban eso, ¿no? Pues es mi favorita por delante de Sin Perdón y tal. Y como yo les comentaba, decía, a ver, es que el tema está... A mí me gusta más Sin Perdón, pero por un motivo muy sencillo. No porque sea el western, no porque sea western, ¿vale? Sino porque tiene una clave de épica oscura, Sin Perdón, que esta película, Mystic River, no tiene. Entonces en Sin Perdón tienes siempre algo a lo que agarrarte. Esa épica oscura, esa épica del ocaso. Pero es que aquí, en Mystic River, no tienes nada a la que agarrarte. O sea, no, lo único a lo que te puedes agarrar, de alguna manera, porque es una gran tragedia, es un gran drama, es una película inquietante, es una película, incluso en su color, en su trabajo del color, que es con una dominante azul en la mayoría de los planos, porque yo creo que ese azul alude, en cierto modo, al propio río Mystic que da título a la película, y es donde, como bien dice el personaje de Sean Penn, es donde entierran sus pecados, por decirlo así, ¿no? Entonces esa dominante azul fría, por ejemplo, imagínate, Mario, en el interrogatorio del personaje de Tim Robbins, que está muy bien, para mí es una de mis secuencias favoritas de la película, ese interrogatorio, por lo menos en lo que se refiere a planificación y demás, me gusta mucho. Todo es azul, las camisas de los polis son azules, las paredes son azules, todo es azul, o sea, es casi hasta lo último de lo último es azul, y ese tono oscuro, ese tono frío, ese tono pues de gran tragedia que tiene Mystic River, en Sin Perdón encuentras vías de escape que en Mystic River no están, porque no tienen que estar. Y a lo único que digo que te puedes agarrar, si es por agarrarte a algo, pues es al procedimiento policial, el procedimiento que siguen los dos policías, que, bueno, no voy a decirlo ahora, lo digo en un segundo, Mario. Antes un aviso, esta crítica es con spoilers, como todas las videocríticas a la carta de este canal. Así que si no habéis visto Mystic River, los que las estáis viendo, Mario no, porque Mario la ha pedido porque la ha visto y le gusta. Evidentemente deberíais dejar de ver la crítica porque vamos a hacer spoiler. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto. Otro aviso, este es un vídeo de la revista Acción. Podéis encontrar la revista en kioscos, con coleccionables, con pósters, con artículos, reportajes, entrevistas, noticias, actualidad, fichas, en fin, reportajes, de todo. Todo lo que tenga que ver con el cine y la televisión, importante. Y todo tipo de cine y todo tipo de televisión. Y esto lo encontréis en el kiosco, yo os recomiendo que vayáis a echarle un vistazo. También tenéis páginas de análisis, críticas, como estas que hacemos aquí en el canal. Y yo os recomendaría que le echarais un vistazo porque igual os interesa y tal. Y ahí escribimos lo mismo que los que hacemos las críticas y tal. Mi colega Usero, yo, etc. Entonces, eso por otro lado. Y tercer aviso y último, si os gusta, pues le dais a like cuando acabe, o os suscribís al canal, etc. Dicho esto, spoiler, 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 entramos en territorio spoiler ya de inmediato. Y es que, lo que digo, te puedes agarrar al procedimiento policial, Mario, que además es el que demuestra que es el válido. Porque se demuestra argumentalmente en la película que el que no es válido es el procedimiento del padre amargado, del padre que de alguna manera está buscando alguna forma de retribución, del padre que expresa el dolor
y quiere venganza, alguna forma de venganza, y evidentemente es el que se equivoca, y se equivoca trágicamente. Se equivoca matando a ese amigo de la infancia, al que entierra en ese cementerio que es el Mystic River, al que echa al Mystic River, y igual que de alguna manera también se equivocó generando la situación que a la larga producirá la muerte de su hija Katie. Entonces, cuando hablamos de esta película, como digo, tienes poco a lo que agarrarte, y en Sin Perdón tienes esa épica oscura, esa épica del western en el ocaso, tienes algunos personajes que están ahí funcionando, digamos, a medio camino, entre uno y otro lado, como puede ser Clint Eastwood, como puede ser el personaje de Morgan Freeman y tal. En Mystic River, a lo único que te puedes agarrar es al procedimiento policial organizado que siguen los policías, pero no hay que olvidar que los propios policías provocan, en cierto modo, o ayudan, cuando detienen e interrogan al personaje de Tim Robbins, a Dave, propician que se produzca la muerte de Dave, con lo cual, digamos que todos los personajes de esta película están en un tono muy oscuro y están siendo artífices de las tragedias que se producen en la misma, ¿no? Entonces es una película que a mí me gusta más Sin Perdón, por este motivo que te digo, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno evidentemente tiene sus preferencias, ¿no? Pero más allá de preferencias, es evidente que si tuviéramos que juzgar la filmografía de Clint Eastwood, Mystic River y Sin Perdón estarían empatadas completamente arriba del todo, porque esta es una gran película y además es una película que dentro de su género, con el guión de Brian Helgeland, basado en la novela de Dennis Lehane, creo que es, ¿sí? También las novelas de este novelista, las novelas policíacas, son bastante trágicas, son bastante duras, tan duras como la película, y bueno, y esto de alguna manera ha creado escuela en un tipo de narrativa policial, criminal, de caso de investigación. Hay enigma, hay por supuesto que desentrañar unas claves, se busca a un culpable, pero digamos que son novelas que pueden ser mainstream perfectamente, son literatura de alto nivel. En cuanto a lo que se refiere a definición de personajes, conflictos de personajes, el viaje que hacen los personajes, son muy completas y Clint Eastwood ha sabido leer eso, pero además ha sabido traducirlo al cine, cosa que algunas series no acaban de pillar, a pesar de que están siguiendo este molde de Mystic River, pues no les sale tan bien la jugada. Pero es evidente que Mystic River es un modelo a seguir por otras producciones que se mueven en este mismo territorio genérico, ¿no? Que también tengo que decir que es un territorio genérico muy interesante porque, como digo, no el enigma, la intriga es simplemente un pretexto para hablar de personas, de las personas que habitan esa intriga y de los conflictos que tienen. Y es así como adquieren un carácter universal. A ver, da igual si es Boston, da igual si es Estados Unidos, da igual si es como si estuviéramos hablando dónde ocurre la cosa. Evidentemente queda marcado, ahora vamos a ver cómo. Pero da igual dónde esté ocurriendo la cosa, porque es lo que le ocurre a los personajes y demás es un tema que puede entender y con el que puede empatizar un espectador en cualquier lugar del mundo y en cualquier sociedad y demás. Son problemas en definitiva universales y conflictos universales. Entonces, digamos que siguiendo esta pauta, pues lo que tenemos ante nosotros es una película de 5 estrellas, es una obra maestra que de lo que nos habla es de esas vidas rotas. Al principio podríamos pensar que es sobre la vida rota de Dave, del personaje de Tim Robbins, que por cierto consiguió el Oscar como mejor actor de reparto, mientras que Sean Penn conseguía el Oscar como mejor actor principal. Pero hay unas frases finales de Kevin Bacon en la película que claramente le dicen a su amigo de la infancia, al personaje interpretado por Sean Penn, le dicen que en realidad ellos a veces piensa que ellos tres subieron a ese coche y que sus vidas quedaron truncadas, no solo la de Dave, sino la de ellos también, y que incluso llega a pensar que todo lo que están viviendo es como un sueño,
Y eso es interesante. No es así lo que pretende decir el argumento, ni Clint Eastwood quiere llevarnos por un camino que no sea... Esto no es una película, digamos, para que pensemos que es un sueño. Lo que sí que es cierto es que sus vidas, de alguna forma, como las de todos, pues tienen momentos que parecen casi como de pesadilla, ¿no? Y que han quedado igualmente tocados por aquello que ocurrió de este secuestro de Dave y esos 4 días creo que eran, que lo tuvieron en un sótano abusando de él sexualmente, los dos pervertidos, que también tienen su parte son un poco el motor de arranque, porque en parte Dave también ya sabemos por qué Dave tiene las manos ensangrentadas, ya sabemos por qué Dave tiene esa conducta errática, extraña, cuando se está investigando la muerte de Kate. Ya sabemos por qué Dave se convierte en el principal sospechoso inicial de la policía y finalmente del propio padre de la chica muerta. Y ya sabemos por qué, de alguna forma, Dave se siente culpable, a pesar de que desde el principio de la película es claramente una víctima, porque él ha matado a ese otro pederasta en el coche y lo ha llevado en el maletín de su coche, etcétera. O sea que, como ves, es un puzzle absolutamente brutal, frío, distante, que no le da al espectador nada a lo que agarrarse de positivo, y que eso está muy bien hecho. Eso está muy bien hecho porque es, de alguna forma, es como el cemento, esa angustia que se vive toda la película, forma como el cemento de la película, ¿no? No hay concesiones a la galería en la película, como no la hay en la novela, y no solo verlas en las novelas de este autor. Y después, pues bueno, unas líneas muy generales, el estilo clásico de Clint Eastwood, que queda patente desde el primer momento, ya con el arranque, el propio arranque, letras blancos sobre negro, y la música, la importancia de la música, siempre en todo el cine de Clint Eastwood. Pero que aquí además rápidamente se establece sobre ese plano general de la ciudad, que tiene el puente y el río como referencia, es inevitable, y cuando digo de referencia no solo es visual en cuanto a geografía del lugar, todo gira en torno a ese río, de alguna forma, ¿no? Todas estas vidas gravitan en torno a ese río. Incluso cuando te presentan al personaje de Kevin Bacon, que está en otra parte de la ciudad, está resolviendo un caso en un puente y se queda mirando y le dice el compañero, ¿qué haces tal? Y el otro le dice, estoy mirando a mi barrio. Es decir, siguen atrapados un poco por ese barrio, ¿no? Y el barrio es importante, marca mucho la historia, porque todos han quedado como mariposas atrapadas en esa luz que es el barrio, que es su infancia y del que no han podido escapar, que es de lo que quiere escapar Kate. Por eso digo, es un puzzle muy bien armado, literariamente. Es de ese barrio de donde quiere escapar Kate, para irse con su novia a Las Vegas. Y todo eso va forjando las tragedias, porque no hay una tragedia, hay varias tragedias en la película, ¿no? Entonces tenemos esos planos, ese paisaje, y aquí hay que destacar que Eastwood, ya sabemos que el paisaje, la ciudad, marca las historias, marca los personajes, más allá de que estos puedan ser universales y sus conflictos también. Y aquí, pues evidentemente ese río Mystic, pues marca un poco cómo funcionan las vidas de los personajes y demás, ¿no? Y nos vamos a encontrar ese plano general de la ciudad que empieza a establecer una pauta, que es una pauta muy interesante, y es una pauta visual, donde vamos a ver que el picado contra picado se impone mucho en la narración de las situaciones. Eastwood va a utilizar bastante ese picado contra picado, y yo creo que hay una especie de intención, de visión, de algo superior a estos seres miserables que viven en este laberinto, ¿no? Que son los protagonistas, ¿no? Y hay como una mirada superior por encima de ellos. Naturalmente vamos a tener picados y contrapicados, vamos a tener planos de grúa. Fíjate que tenemos cuando el padre de la chica muerta se presenta en el lugar donde está la policía y tal, y descubre que su hija está ahí, que el cadáver de su hija está ahí, que a su hija la han matado, y Sean Penn tiene uno de sus momentos de estos
de desatarse en la película, gritando y manifestando todo ese dolor que siente en ese momento, Clint Eastwood va a utilizar ese plano de grúa, y ese plano de grúa es un plano como si fuera una mirada de algo superior. No quiero decir que esté haciendo algún tipo de mirada de Dios, Clint Eastwood, pero sí que está claro que está apuntando a algo que está por encima de ese laberinto, algo que está como contemplando esas tragedias. Y tenemos ese movimiento de grúa que se va retirando un poco del personaje de Sean Penn. Pero es que después cuando eso lo empalma por montaje con ese otro plano, esa mirada que se retira de Sean Penn en ese momento de ira, de furia y de dolor máximo, se retira con ese movimiento de grúa. Vamos a encontrar que después continúa esa vinculación cuando en el plano siguiente nos pone lo que se ha convertido un poco en el lugar donde ha muerto la chica, absolutamente inocente, al contrario que su padre, y en ese otro movimiento de cámara que nos va a conducir hacia arriba, a mirar entre los árboles y hacia arriba, hacia el cielo, como si ella finalmente hubiera conseguido escapar del barrio de alguna forma. Esto es de un tono poético visual que a mí me interesa mucho porque lo va a repetir cuando se producen otras muertes. Lo va a repetir cuando se produce la muerte de Tim Robbins, también, cuando se produce el fogonazo del disparo, después de que haya metido las cuchilladas, cuando le pega el tiro Sean Penn. Y también hay ese fundido, ¿vale? Es de luz, aprovechando los disparos, ese fogonazo de luz que funde en la cámara, y lo siguiente que vamos a tener también es un plano del cielo. Y también cuando presentan a Tim Robbins, que va caminando con su hijo, pues volvemos a tener ese movimiento de grúa, pero en este caso hacia abajo. O sea, primero nos lo presenta desde arriba y en ese movimiento de grúa hacia abajo. Después vamos a ver que en el desfile hay también un plano cenital desde arriba, que te marca cómo van caminando los del desfile y tal. Es decir, siempre hay esa sensación como de que por encima de ese laberinto que rodea el Misty River en la ciudad, hay algo superior que mira de alguna forma, ¿no? Y ahí cada uno puede interpretarlo como le venga en gana, dentro de un orden, pero evidentemente parece que hay algo superior. Y parece que hay un empeño de que algunos personajes tengan la opción de escapar de ese laberinto e ir hacia arriba, de escapar de alguna manera, de escapar hacia arriba, de huir hacia arriba, ¿no? Y es interesante cómo está manejando Clint Eastwood esto. También la eficacia de Clint Eastwood al narrar. La secuencia con los niños al principio es de una eficacia brutal, porque te define perfectamente el carácter de los tres chicos, de los tres niños, que son los tres protagonistas de la película. La película está estructurada por personajes de una manera bastante sencilla para el espectador, para que el espectador pueda seguir la trama. Y tenemos un bloque central de tres personajes protagonistas. Tenemos el personaje de Sean Penn, el personaje de Tim Robbins, que es el secuestrado, digamos, y el personaje de Kevin Bacon. Curiosamente, el personaje de Kevin Bacon, cuando son niños, es el que dice: me gustaría irme a dar una vuelta con un coche y tal. Y entonces es el echado para adelante, el personaje de Sean Penn, siendo niños, el que dice: la gente no se deja las llaves en los coches. Y entonces el otro le dice: hombre, si robo un coche, mi padre me echa la charla y tal. Sus padres son los dos que están hablando en esa terraza, donde después vamos a tener un momento de conversación muy interesante y muy intenso, muy emotivo entre Tim Robbins y Sean Penn, cuando hablan los dos en esa terraza sentados casi en la misma posición que estaban los padres del personaje de Kevin Bacon y los padres del personaje de Sean Penn, cuando eran niños. Cuando mira hacia arriba están allí, que están jugando en la calle y tal. Y también nos vamos a encontrar esos picados, esos contrapicados del niño mirando arriba, y después el picado de los dos padres cuando le cuentan que se han llevado a su amigo y dicen: eso no tiene sentido. Entonces salen corriendo, y es cuando ya entramos un poco, digamos, en ese final del prólogo, porque todo el secuestro de Dave es el prólogo. Todo el secuestro del personaje de Tim Robbins, del niño, es el prólogo de la historia que arranca después. Entonces, en ese prólogo, con esa secuencia de los niños, quedan los personajes también definidos, pero también queda definida la historia. Cuando están escribiendo en el cemento. Cuando escriben en el cemento, y el personaje de Sean Penn escribe su nombre, el personaje de Kevin Bacon escribe su nombre, pero el personaje de Tim Robbins no tiene tiempo de escribir su nombre, porque en ese momento llegan los pederastas, haciéndose pasar por policías.
Que se hagan pasar por policías también establece, solo le da tiempo a poner una D y una apenas terminada. Que se hagan pasar por policías también es interesante, porque establece esa pauta de no confianza en la autoridad, que es la que va a regir, en cierto modo, al personaje de Sean Penn, que es un tipo que ha cumplido 2 años de cárcel, que tiene, como dice el personaje de Larry Fishburne, esa espalda recta de haber estado en la cárcel, que es distinta de estar abatido de estas movidas, del dolor del padre con la hija perdida, que vendría de las tripas. Y como digo, todo perfectamente bien definido en muy poco tiempo. Están definidos esos 3 personajes, pero también está anticipado cuál va a ser su destino. La vida de Dave queda rota cuando se lo llevan. Queda completamente rota. Su cabeza en parte también. Y por mucho que haya hecho por reconstruirla, al final es eso lo que le lleva de alguna forma a la muerte también. Cuando coja a este pederasta, le da la paliza y empieza a tener todo el problema de enajenación y demás. Y además su debilidad. Cuando Sean Penn le insiste y le dice, confiesa, di que has matado a mi hija, di que has matado a mi hija, él no la ha matado y él no insiste en que no la ha matado. El otro quiere que lo diga, pero es que él no la ha matado y al final es débil. Y cuando el otro le promete que le va a dejar salir libre, se agarra a esa posibilidad por debilidad, porque él realmente no la ha matado. Y porque él tiene esa vulnerabilidad también de haber matado al pederasta este del coche y tal, ¿no? Entonces, esa debilidad no la tiene el personaje de Tommy, y de Jimmy, perdón, y no la tiene el personaje de Sean Penn, y no la tiene el personaje de Kevin Bacon. Y no la tienen porque ellos no entraron en el coche. Entonces, y no fueron violados, y no sufrieron el abuso y tal. Entonces todo esto queda muy bien definido en ese prólogo, y a partir de ahí empieza la historia. Y digamos que hay como todo un recurso de clasicismo dentro de todo este planteamiento. Es una película que podría ser una película muy bien contada, con un tiempo que tampoco es tanto tiempo, y que además tiene un ritmo excelente, y que sabe alternar rápidamente, saca el máximo partido a ir, digamos, produciéndose una especie de columna vertebral, que es la investigación policial de los 2 policías, pero en torno a eso está el personaje de Tim Robbins con sus neuras, y ahora veremos cómo trabaja el espectador con ello, y está el personaje de Sean Penn, ¿no? Otro tema interesante, lo que te decía Mario, de lo bien distribuidos que están los personajes para que el espectador no se confunda en ningún momento. Tenemos un grupo principal de estos 3 chicos, de estos 3 protagonistas, niños, pero después sobre todo adultos, y después tenemos 2 mujeres que son claves. La mujer del personaje de Tim Robbins, que también propicia la tragedia, por falta de confianza en su marido y demás, y la mujer del personaje de Sean Penn, que es una de las muy bien articuladas sorpresas de la película, porque casi no aparece en la película, pero cuando aparece finalmente, a mí es lo que más me llamó la atención cuando la vi la primera vez en el pase de prensa, lo bien que había estado tapado este personaje, que tiene continuidad de presencia en la película, porque al fin y al cabo es la esposa de Sean Penn y demás, pero que no tiene un nivel de protagonismo y tal, y de repente tiene su momento final, y el momento es Lady Macbeth, y se revela ahí como una Lady Macbeth, de ese Macbeth en que se va a convertir, en que se convierte Sean Penn, cuando muerta su hija, que es el motivo que la apartó de la delincuencia, decide volver a la delincuencia, que es cuando se pone... Hay un proceso de transformación física incluso de Sean Penn en la película muy interesante, cuando está en la etapa de pérdida, de dolor, toda la etapa de duelo, y cuando empieza a tomar medidas de venganza, cuando los 2 hermanos estos, que son como un poco sus matones, empiezan a investigar por su cuenta, y primero se pone unos guantes y una chaquetilla un poquito más macarruza, y después acabará ya con la chupa de cuero, y sumido en la noche, el ponerse esas gafas que se pone, entra otra vez en la noche, entra otra vez en la oscuridad, y vuelve otra vez al crimen, porque el motivo que le sacó de ahí, que era su hija Katie, ha muerto, y sin ese motivo él vuelve a sus andadas. Entonces, parte de que él haga ese paso final para volver, después de matar a Tim Robbins, cuando se siente culpable y dice me he equivocado y no lo puedo arreglar, es que la mujer lo empuja ya a ello, en esa escena grande que tiene el personaje de la mujer de Sean Penn,
y que es cuando le da todo ese discurso de decir, tu familia se siente segura, tus hijas se sienten seguras, pues saben que sus padres harán lo que sea necesario para que estén seguras. Y le va empujando, y ese plano final donde las dos primas se miran y vemos a la que ha fallado al marido y la que ha reforzado al marido y la ha convertido en un Macbeth. Vemos a Lady Macbeth mirándola como si no hubiera, quiero decir, con total poder en la mirada, ¿no? Y es curioso, ese es uno de los puntos para mí interesantes de la película, ¿no? Esas dos mujeres son esenciales. Y después tenemos un personaje que a mí me parece también muy interesante, que es Larry Fishburne. El Larry Fishburne es casi como una especie de nexo con el espectador. No diría exactamente que es un espejo del espectador en la narración, pero sí que de alguna manera representa esa situación del espectador como testigo de lo que está ocurriendo allí, y un testigo ajeno al mundo de esos tres amigos, ajeno al barrio, ajeno a ese laberinto en el que están atrapados todos estos del Misty River, ¿no? Y él simplemente es la postura equilibrada, fría, tal, que la lía parda, porque detiene a Tim Robbins, hace que le roben el coche para poder investigar las pruebas y todo esto, la lía muy parda el pájaro, pero es desde el principio, por ejemplo, en el momento en que Sean Penn tiene que identificar a su hija en el depósito de cadáveres, ahí le vemos que está como desde fuera, ¿no? Está completamente fuera de esa sala, está al otro lado de esa persiana, y está mirando como los dos antiguos amigos de la infancia están junto al cadáver de la chica. Esa posición la va a mantener durante toda la película. Cuando interroguen en la cafetería por primera vez a los padres de la chica, cuidadosamente el personaje de Larry Fishburne se va a situar detrás de su compañero, de Kevin Bacon, pero sentado un poco por encima, porque está por encima de ese laberinto, porque está mirando todo también, no desde esa mirada, digamos, casi de Dios o de superioridad que puede haber del cielo y tal, no, pero él está mirando, se sienta sobre el respaldo, para estar incluso por encima de Kevin Bacon, mirando a los otros dos. Pero los que forman el núcleo del grupo, los que están alrededor de la mesa, porque él se sienta en la otra mesa de al lado, en el respaldo de la otra mesa de al lado. Y entonces, él está fuera de ese grupo. Y esa sensación de testigo que está contemplando todo hace que sea un poco espejo del espectador en algunos momentos, ¿no? El personaje de Larry Fishburne. Y también se equivoca como el espectador, porque el espectador está completamente manipulado en esta historia a través del personaje de Celeste, de la mujer de Tim Robbins, porque desde el primer momento el espectador sospecha que el asesino de la chica podría haber sido Tim Robbins. Con esos planos que nos pone en el bar, es una cadena lógica que sigue también la novela, los planos que nos pone en el bar, cuando él se vuelve, mira a la chica está bailando allí y tal, y cómo habla ese problema que tiene desde la infancia, que con esa tragedia que sufrió del abuso, cómo queda marcado, algo hay en lo que él cuenta, que es mentira, de cómo se ha herido la mano y qué es toda esa sangre, de dónde viene toda esa sangre, y se mantiene esa sospecha sistemática, hasta que llegamos prácticamente al tercer acto, y vemos que en paralelo la historia empieza a avanzar más rápido, porque avanza en la investigación de Kevin Bacon y Fishburne, y es lo que le dice Kevin Bacon a Fishburne, que es, no, el caso lo resolveremos con la pistola, y efectivamente el caso se resuelve con la pistola, no con Tim Robbins, ¿no? Y entonces, digamos que a partir de ese momento, cuando ellos empiezan a progresar en la investigación de la pistola, y empieza a salir a la luz ese personaje del padre del novio de la chica, que abandonó a la familia y demás, eso va aportando pruebas que hace que el propio espectador también empiece a darse cuenta de que el asesino no tiene por qué ser Tim Robbins, y que finalmente se dé cuenta de que el asesino no es Tim Robbins, y se da cuenta justo en el momento en que se produce el paralelo de dos interrogatorios. Y no son uno de ellos de la policía, sino que tenemos un interrogatorio del novio de la chica a su hermano y al amigo del hermano, que son los asesinos, y en paralelo esa escena nocturna con Sean Penn interrogando a Tim Robbins, que acabará cursando en el asesinato del personaje de Tim Robbins. Entonces ahí ya el espectador, que ha estado pensando, culpando, juzgando a Tim Robbins, digamos que se siente en cierto modo también culpable
por lo menos moralmente, de haber tenido esa sensación de haber sido confundido por unos prejuicios, ¿no? Este tipo es extraño, este tipo es taciturno, este tipo miente y automáticamente tiene que ser, podría ser el asesino. ¿Cómo te van conduciendo por esto? Cuando en realidad los asesinos, y después está muy bien cómo resuelve el asesinato. También comentábamos por Twitter, pues un poco, había uno de nuestros seguidores que decía que la tercera parte se le cae, que el desenlace se le cae un poco, ¿no? El tercer acto arranca, digamos, con esa confesión de la mujer de Tim Robbins a Sean Penn en las escaleras, cuando le dice, estás en mi despacho, en las escaleras del porche de su casa, ¿no? Y entonces él le pregunta, ¿crees que es el asesino de mi hija? Y la otra le dice que sí, y ya desembucha todo, y es lo que hace que Tim Robbins Sean Penn se ponga en marcha para cargarse, o sea, para justiciar a Tim Robbins, ¿no? Ahí arranca un poco ese tercer acto, porque ahí se aceleran esa investigación de las pruebas que conducen a los asesinos auténticos y esa investigación equivocada que va a conducir al asesinato de Tim Robbins, ¿no? Y como digo, alguien decía, ese tercer acto se me cae un poco al final y tal. No, lo que pasa es que es muy amargo. Te duele, ese tercer acto te duele. Ese tercer acto te duele. Ese tercer acto te duele porque te desmonta el personaje de Sean Penn. Ese tercer acto abre la puerta a Lady Macbeth. Y ese tercer acto abre la puerta a que Sean Penn en el fondo es un mal bicho. Es un asesino. Y te revela que es un asesino. Te revela que mató al otro. Es un mal bicho que tiene una culpa. Y por eso él mandaba los $500 a la familia del hombre que había matado. Ese tercer acto que le había denunciado y por el que había estado en la cárcel 2 años. Ese tercer acto te revela que esa figura paterna, dolorida, destruida, a la que has visto preparando el entierro de su hija, con las flores, llevando el vestido, que ha pedido ver en el depósito de la funeraria otra vez a su hija, todo ese dolor concentrado que tú has sentido con Sean Penn, te has unido a Sean Penn. Y de repente descubres que Sean Penn es un mal bicho. Solo hay un personaje realmente equilibrado. Y ni siquiera es Larry Fishburne, porque es prejuicioso desde fuera. O sea, le pone la etiqueta a Tim Robbins y le dice, este es un tío raro. Y además, como no es amigo mío y tal, yo tengo que verlo en plan frío. Y sin embargo, Kevin Bacon, que está desde dentro, es el que tiene la visión más clara durante toda la película. Y es curioso también, hemos dicho, tenemos esas 2 mujeres, pero hay una tercera mujer que es la de Kevin Bacon. Lo que descubre Kevin Bacon en esas llamadas de la mujer, con las que no habla, que se producen en toda la película, de la que solo vemos los labios, la nariz, parte del rostro, pero nunca el rostro completo hasta casi el final. Y hasta que él le dice, soy yo quien te abandonó. Cuando le dice esa clave es cuando ella habla, porque él ha admitido su culpa. Entonces, si te das cuenta, esta es una película sobre culpas. Esta es una película sobre que la gente no es lo que parece, sobre las falsas apariencias. Y esto es una película sobre vidas interrumpidas. Y por lo tanto todo ese final tiene que ser así. Tiene que ser un final mucho más amargo que todo lo amargo que es la película. Y tiene que ser un final que te diga que además el asesinato de la chica no ha sido una venganza, no ha sido un ataque de desbordamiento psicológico de un personaje, no ha sido el abuso de un pederasta o de una... No. Es más sencillo. No hay un asesino en serie matando gente, no hay tema trepidante policial, no. Lo que hay es una serie de muertes absurdas. Está la muerte de la inocencia del chico cuando lo secuestran y lo violan, con lo cual matan su inocencia, matan a ese niño, y de hecho él lo dice, el que se ve de allí no era Dave, era otra cosa. La muerte de la inocencia de Dave. Después tenemos la muerte de la chica de 19 años, que estaba empezando a vivir, que tenía planes para irse a Las Vegas y tal, la muerte de todos esos planes. Por eso es significativa la frase de Kevin Bacon cuando le dice al novio, la vida es muy larga. Bueno, la vida es muy larga, pero para esa chica ya no. Y después está pues la muerte de ese intento de redención, de apartarse del crimen de Sean Penn, que vuelve al crimen, y además vuelve al crimen con una fuerza que le ha dado Lady Macbeth tremenda, ¿no? Y ese papel de la mujer, del policía, esa mujer que no habla al teléfono, no habla hasta que él le reconoce que es él el que ha metido la pata. O sea, que es de alguna manera, el papel de la mujer es muy definitorio, porque es el que guía de alguna forma la conducta de los personajes masculinos, y como en un momento aunque casi no están ahí, la única que tiene más protagonismo es la mujer de Tim Robbins, y lo tiene como un personaje casi víctima de miedo, de estar confundida y demás, ¿no? Después hay temas muy interesantes, por ejemplo, cómo
por ejemplo, en el caso de la mujer de Tim Robbins, ella empieza en la escalera arriba, cuando él entra con la mano ensangrentada, otra vez el picado contra picado, ella baja y acabará metida en las sombras de él. ¿Cómo utiliza la luz Clint Eastwood? Es una manera bastante eficaz, útil, pragmática, tampoco es que esté... pero es muy significativo. Esos planos en los que sume absolutamente en la oscuridad el primer plano de Tim Robbins y solo le llega una luz desde un lado, esas conversaciones de Tim Robbins con Sean Penn por la noche, después de que le detengan, cuando le confiesa que él vio a Katie en el bar, y están los dos sumidos luz-sombra, como cuando los policías entran en la casa de Sean Penn para hablar con él y con su mujer, los policías quedan como sumidos medio en la sombra, aunque esa la luz fuera hay luz del día y entra luz del sol y tal. Pero aunque le da un poco más de luz del sol al personaje de Larry Fishburne, sigue estando sumido parte en sombra. Todo el personaje de Kevin Bacon está con el rostro como en sombra y el personaje de Sean Penn, al estar de espaldas a la ventana, está totalmente en sombra. Es decir, han entrado en su casa, han entrado en su mundo, les ha traído a su mundo, y lo que le dice Larry Fishburne es eso, le dice, nos está poniendo un tiempo para resolver el crimen. Y el otro les permite que sigan investigando el crimen. Pero en el fondo les está trayendo a su mundo. Es como si les estuviera absorbiendo, ¿no? Con ese juego de luz. Y como digo, ese momento, ese plano que tiene, ese primer plano que tiene Tim Robbins, completamente con el rostro que le da solo una parte en la luz, pero todo lo demás que tiene alrededor es oscuridad, cuando está hablando de lo del niño que escapó y todo esto, ¿no? Entonces es un tema interesante. Y cómo hay momentos en que, digamos, la mujer de Tim Robbins es absorbida por la oscuridad que tiene Tim Robbins, que también es una manera de conducirnos por ahí, ¿no? Dentro de mis escenas favoritas de la película, ya te digo que me gusta mucho por planificación, no por una cuestión poética y tal. Me gusta mucho cómo trabaja el tema del interrogatorio de Tim Robbins, y no solo por ese dominante en azul brutal, sino por ese juego con el espejo, como Kevin Bacon queda fuera y en el espejo los que vemos reflejados son a Tim Robbins y a Larry Fishburne, por ejemplo, ¿no? Cómo hay una mirada que guía la situación del padre y de la hija, la unión del padre y de la hija, cómo la vinculación del padre y de la hija está perfectamente explicada con una sola frase, con unas frases de diálogo, cuando Sean Penn explica a Tim Robbins en ese porche donde estaba, en esa terraza donde estaban los padres hablando al principio, le explica, en el fondo le explica por qué dejó, es decir, por qué dejó de ser un delincuente cuando salió de la cárcel, y lo que era realmente lo explica perfectamente, lo que era para él su hija, está perfectamente explicado. Y un poco el juego que tiene de fluidez la propia película en cuanto a tiempo, ¿no? Del importante papel de la mujer ya hemos hablado, estoy repasando chuleta por si se me olvidara algo. El tema de picado contra picado articula muchos planos así. El tema de la entrada de los policías de Fishburne y de Kevin Bacon en la casa y en las sombras del personaje de Sean Penn. Quiero decir que ese final, que puede resultar que rompe con ese dolor que hemos visto del personaje, porque hay un paralelo. Mientras que los policías están investigando, el personaje de Sean Penn está preparando lo que va a ser el entierro de su hija, ¿no? Y aparentemente está tranquilo, pero hacia el final, en el tercer acto, vemos que no está tan tranquilo y que está preparando el entierro de su hija, pero paralelamente sus matones se siguen investigando y está preparándose para ejecutar esa venganza de alguna forma, ¿no? Eso lo vemos en la escena del cementerio, cuando principalmente los dos matones, los dos hermanos, le dicen que a Tim Robbins le han detenido la policía. Y ahí empieza a cocerse, a gestarse lo que va a ser ese final de error trágico, ¿no? Y es un poco, ya decía, mi escena favorita es la del interrogatorio de Dave. También en parte hay otras muchas que son mejores, lo reconozco. Sin ir más lejos, la significativa es la del dolor del padre completamente destruido por la muerte de la hija, que lo vamos a ver con ese plano de grúa y demás. Pero bueno,
A mí me gusta mucho esa otra, por planificación y tal, me gusta mucho esa otra escena de los policías interrogando a Dave, ¿no? Y un poco el juego de cómo hay como una especie de manejo del espectador y de los afectos del espectador por personajes que en el fondo nos impide empatizar con ninguno de ellos. Porque esas llamadas de la mujer a Kevin Bacon también son como una subtrama de intriga, de suspense, que nos hacen dudar casi de todo, ¿no? Por decirlo así. Y eso es un poco el tema así, en general que quería comentarte de la película, ¿no? Que ya digo, una de las mejores de Clint Eastwood y una de las mejores adaptaciones de novela que yo he visto en el cine, también hay que decirlo. O sea, no es fácil adaptar novelas con esta densidad, de esta dificultad, de esta cantidad de personajes funcionando casi con protagonismo compartido, y yo creo que Clint Eastwood aquí lo clavó. Después lo ha hecho otras veces, lo había hecho antes, por ejemplo, en el jardín, más allá del jardín del bien y del mal, pero no le sale tan equilibrado como le sale aquí. Y aquí sabemos que tenemos unos personajes que están todos ellos haciendo alguna forma de viaje, ¿no? Y aquí no hay héroes, realmente no hay héroes. Y todos los heroísmos que pudiera haber quedan truncados, todos. Alguien también en el Twitter me comparó y me decía, esto va casi del mismo palo, van del mismo palo con Prisioneros. Argumentalmente tiene mucho punto en común, ¿vale? Pero poco más. O sea, después es como estar viendo dos cosas completamente distintas. Porque realmente es así, porque el estilo de Clint Eastwood no encaja, no tiene nada que ver con lo que puede hacer el director de Prisioneros. Y aunque haya algún punto, algún nexo de unión, ¿no? Y bueno, yo creo que en general he abordado lo que son no es una película amable, es una película dura, una de las películas más duras, y con muy mala leche, porque manipula al espectador en el sentido de que nosotros acusemos a Tim Robbins también, y sospechemos de él como su mujer, y como todo el mundo, y sospechamos y acusamos a la víctima. Y yo creo que ese es un poco el tema, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Me parece... Bueno, gracias por haber pedido la crítica, Mario. Y ya digo, si hay que estudiar el cine de Clint Eastwood, dejando a un lado mis preferencias, sería muy sensato empezar a estudiarlo desde Mystic River. Es una especie de piedra de toque, de piedra angular, que puede darnos muchas claves de cómo piensa el cine Clint Eastwood. Y sobre todo creo que habrá una etapa de Clint Eastwood, porque todavía cuando hace Sin Perdón sigue estando en un territorio donde él lleva, digamos, él ha estado trabajando en cine de acción y demás, ¿no? Los western, spaghetti western, sus películas anteriores de western también, pero está en un territorio que él todavía, digamos, domina, pero no solo domina, sino que es un territorio familiar para él. Pero creo que en Mystic River es donde rompe esa familiaridad y empieza a pisar en el territorio donde lo vamos a ver en toda su etapa de madurez como director. Y esto puede parecer una bobada, pero en mi opinión no lo es. Él se retira delante de la cámara. Porque de alguna manera... en Sin Perdón hay un montón de personajes, Sean Connery, qué barbaridad, Jim Hackman, Richard Harris, Morgan Freeman, chicos, son personajes que son los que están sustentando, pero al final el protagonismo, cuando él aparece, él sabe que el protagonismo recae en él automáticamente, y aquí este juego de protagonismo no lo quiere marcar con su presencia, como puede marcarlo, por ejemplo, pues en otras de sus películas posteriores, ¿no? Y en su carrera como director, yo creo que Mystic River forma parte, es una puerta que abre a toda su etapa de madurez, donde no es fácil encontrar siempre obras de este nivel. O sea, que me parece que es un punto crucial dentro de la filmografía de Clint Eastwood, Mystic River como director,
y un poco por la preocupación que va a tener con manejar muchos personajes, con establecer unas líneas de protagonismo y afianzar lo muy bueno que había hecho antes y hacerlo mejor. Podría decirse los puentes de Madison, sí, pero en los puentes de Madison hay mucho peso de su protagonismo con Meryl Streep. También es un género distinto, pero hay mucho peso de su protagonismo. Es muy buena, pero hay mucho peso de su protagonismo. Y en el caso de Más allá del jardín del bien y del mal, está intentando este camino de Misty River, pero no le sale tan bien. No le sale tan bien. Es una buena película, pero no le sale tan bien. Después no le ha salido tan bien en otras películas que ha intentado, todo hay que decirlo. Pero aquí es que tenía el tono perfecto, y creo que tenía también la materia prima, el guión de Brian Helgeland, la novela original, creo que tenía la materia prima, los actores, el papel que hace Sean Penn, y con esto voy a acabar, pero con la evolución que hace Sean Penn como personaje. Sean Penn se ve sometido a un reto como actor, y es que tiene ese momento de dolor absoluto, de volverse loco, con el que todos empatizamos, todos, tengamos o no hijas o hijos. Yo tengo una hija, pero todos empatizamos. No hace falta tener una hija o un hijo para sentir ese dolor, porque está tan bien expresado por el actor y por el director que es brutal. Pero amigos, que tienes un reto tremendo, porque unas secuencias más tarde vas a tener que poner a ese personaje frente al cadáver de su hija, identificando el cadáver de su hija. Y en la otra no la ha visto. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo trabaja Sean Penn? Yo eso en curso de interpretación lo pondría como ejemplo y como ejercicio. Es decir, tú ya has vivido como personaje el dolor intenso de saber que tu hija está muerta. Pero ahora tengo otra escena contigo en la cual tú ves a tu hija en el del forense. ¿Cómo lo va a hacer? Y es... yo cuando vi la película la primera vez dije, joder, vaya reto para Sean Penn, porque no puede volver a caer en la misma dinámica de la otra vez, ni el director se lo va a pedir porque sería reiterativo y sería absurdo, y esto es un peliculón hasta donde vamos, o sea que sabemos que va a salir por otro lado, pero ¿por dónde sale? Y es que ahí empieza la transformación. Cuando él ve a su hija, confirma que está muerta. Su hija es la que le sacó del mundo del crimen, y su retorno al mundo del crimen comienza en el del depósito de cadáveres, cuando ve el cadáver de su hija. Ahí empieza, porque ahí ya la ha palpado que ha muerto, lo ha visto con sus ojos. Y a partir de ahí es cuando todo es contención. Y a partir de ahí empieza una transformación del personaje que va buscando las flores, va a la funeraria, va... Si nos damos cuenta, la mujer no le acompaña en esos procesos. Va él solo. Está tratando con el final de su pasado, de ese pasado que le sacó del crimen. Y lo hace él solo. Tiene otras 2 hijas más. Pero él hace todo solo. Su mujer como si desapareciera. Y en esa absoluta soledad se cuece el regreso al mundo criminal, que es muy interesante. Por eso a mí la tercera parte, al contrario de ser un bajón, al contrario me parece un subidón, y sobre todo con esa irrupción del personaje de Lady Macbeth. Pero lo que hace Sean Penn en esta película, ese elemento de transformación, porque no es un personaje que tenga una dinámica de poder, y sin embargo es un personaje muy sólido, un personaje que es un auténtico imán para el espectador y demás. Quiero decir, toda la acción, si nos damos cuenta, la acción de investigación y tal, corre más por cuenta de Kevin Bacon y Larry Fishburne. Y la parte de enigma, de estar arropado por el suspense y demás, es la de Tim Robbins. Este tío lo ha matado, no lo ha matado, qué le está pasando en la cabeza, etcétera. Pero el personaje de Sean Penn tiene todos los obstáculos y los supera todos ampliamente, sin ningún tipo de problema. Y eso también hay que valorarlo. O sea, también hay que saber que está ahí, que es uno de los valores importantes de la película. Bueno, lo dejamos aquí, Mario. Insisto, gracias por haber pedido esta videocrítica. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado le dais a like y tal, y nos vamos viendo aquí en otra ocasión. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.